Bonjour, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Espero que mis voces mezcladas entre idiomas y mediatizadas por las tecnologías les sean de algún interés. Careciendo yo de conocimiento como de experiencia concreta de la vida en la cruz, procuraré hablar de la región de Corrientes, o la región más grande del nordeste, y especialmente les hablaré desde mi particular lugar de enunciación, un quebequense chaqueño, francófono, que transita entre el norte y el sur, entre Montreal y el centro de la resistencia. Aclaro que soy profesor adjunto regular de letras en la Facultad de Humanidades, en la UNE, doctor en letras por la misma institución y magíster en artes, con especialización en estudios hispánicos por la Universidad de Montreal. Ahora soy ciudadano argentino y en Chaco hace más de 10 años en la resistencia. Soy un ser transculturado, fronterizo, híbrido, según los momentos, según mi humor conceptual y mis humores naturales, resistiendo quizás demasiado en resistencia a veces. Quisiera fluir como el río, pero incluso el gran Paraná tiene sus bajantes, sus remansos, y está bien así. Hablamos entonces de trances de ajustes y desajustes, como lo proponía Fernando Ortiz desde Cuba, desde la antropología, una antropología transcultural. Un trance de ajustes y de desajustes, de encuentros culturales conflictivos, habitó entonces, como muchos otros, el piso movedizo de la frontería. Y justamente la noción de frontería, como la desarrolla Sulma Palermo, quien la toma de la idea de pensamiento fronterizo crítico de Walter Mignolo, lo conceptualizamos como un espacio alternativo entre dos mundos, donde ni uno ni el otro mundo anula al otro, ni se subsume el uno al otro, sino que es un lugar de posicionamiento crítico ante la modernidad colonizante, un mundo alternativo que no busca ninguna esencialización, pero una vía posible, un espacio posible de generación de conocimientos, saberes y sentires, y que para mí puede colaborar, creo, a pensar la cultura o la literatura, o mejor, la producción sensible de sentidos y de significados en la provincia de Corrientes y quizás en la Cruz o quizás en todo el nordeste. Aquí, en la frontera del mundo global eurocentrado y colonial capitalista, o otra opción, en el centro del Gran Chaco, un territorio de gran heterogeneidad cultural, vinculado con Paraguay o Brasil, conocido, por supuesto, hasta en Buenos Aires por sus migrantes, poetas o comerciantes. Abordaré primero, desde mi exterioridad, ¿no? Tres aspectos de la producción de significados y de cultura, antes de seguir con una conceptualización de estas ideas de frontería y también heterogeneidad. Una heterogeneidad constitutiva de América Latina, como lo propone Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, cuyo pensamiento es esencial y fundamental en el desarrollo de la propuesta que me habita en esta reflexión de colectivo, modernidad, colonialidad, decolonialidad. Entonces, una heterogeneidad que nos hace pensar que en América del Sur existen y coexisten, aunque sea de modo conflictivo, varios espacios-tiempos. Entonces, hablamos desde una heterogeneidad histórico-estructural. Pero primero, ¿no? La cuestión de frontería interpela directamente la idea de fronteras. ¿Por qué no hablar de fronteras políticas y culturales? De modo panorámico nomás, ¿no?
me enteré, conocí que la Cruz conoció tres momentos fundacionales, siempre por parte de misioneros jesuitas. Llegó a llamarse primero El Borroe, luego Acaragua, y luego, un nombre más definitivo, Real Pueblo de la Cruz. Corrientes, como sabrán, es sabido, estudiado, la provincia de Corrientes fue parte de un gran territorio de reducciones jesuíticas que incluían hasta más de 30 pueblos entre inicios del siglo XVII y fines del siglo XVIII. Las fronteras de Corrientes a través de los siglos han sido móviles, han sido un territorio, incluso ha sido un territorio que se extendió hasta el río Uruguay. Hubo un tratado en el 1750, quizás una réplica, un eco del antiguo tratado de Tordesillas, que separaba el Nuevo Mundo entre las dos potencias. Acá, en el 1750, hay un intercambio de territorio que implica directamente lo que va a ser Corrientes entre las coronas española y portuguesa, que implicó para la Cruz una pérdida importante de tierras, de territorio. Entonces, fronteras que solían ser físicas, geográficas, asociadas a saltos de ríos, eran lugares de transición, de intercambios, de resistencias también, pero se desplazaban y con el tiempo la frontera se estableció de modo más duradero, de un modo político moderno más definido y llegó a presentar más una delimitación, un corte, un recorte separando pueblos y poblaciones. Hasta el punto que, por ejemplo, en el 1830, si no equivoco la fecha, un cacique indígena llegó a pedir en su hermosa carta la anexión de la Cruz a Corrientes. La actividad misionera en este amplio territorio implicó una gran actividad escrituaria y literaria. La contemplemos en esta vertiente ahora desde los años 80, como es el libro emblemático La conquista espiritual del Paraguay, de Antonio Ruiz de Montoya, de 1639, que tuve el placer y la oportunidad, la curiosidad de comprar en la biblioteca del IGI, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en Resistencia, detrás de la UNE, como se dice, donde tengo un pequeño lugar de trabajo y colegas. Entonces, la conquista espiritual de Paraguay, que tiene un registro escrituario justamente híbrido, fronterizo quizás, entre la crónica colonial y el relato informativo en esta vertiente que se expresaba como cartas anuales donde los frailes jesuitas informaban de los progresos, dificultades y proyectos en cada una de las misiones, en su gran misión de conquista espiritual. Conceptualmente, la misión o la reducción jesuítica puede pensarse, como lo proponía Michel Foucault desde Francia, como una heterotopía, es decir, un espacio contradictorio que a la vez concentra, pero también expulsa el mundo donde se inserta. Entonces, ¿qué es una heterotopía? También es el lugar concreto, real, donde se logra concretar una utopía. Una reducción sería aquí la utopía de un orden cristiano, jesuítico, con tiempos y espacios organizados y disciplinados mediante categorías modernas y una fe impuesta. Todo esto bien afuera de los paradigmas guaraníes del momento. Y ahí tenemos un espacio que quiere presentar una utopía moderna en la conquista, en la idea de continuación de conquista del territorio de las Nuevas Américas,
las Indias accidentales, podríamos decir, y a la vez el rechazo mismo de este mundo, pues está conformado por indígenas guaraníes, grupos mutantes. Los jesuitas, como está bien sabido, fueron expulsados en el 1778, lo cual significó, de acuerdo con investigadores, una gran pérdida y un declive material y espiritual para estos grupos guaraníes. El componente guaraní no deja de ser también impactado por la cultura afroamericana, la cultura negra. La investigadora, la doctora Fátima Valenzuela, que pertenece a la UNE y a CONICET, trabaja en IFI, en una reconstrucción histórica que hace a partir de diversas fuentes del siglo XVIII-XIX, que presenta en varios artículos, señala que el afrodescendiente fue un bien que legitimó un estatus social y económico de la élite correntina. La persona negra, esclavizada, afrodescendiente o realmente afro, vino a ser cosificada como objeto de propiedad. Incluso llegó a presentarse como un potencial de acumulación de capital simbólico. Incluso, yo cito, indica que se podía inferir las diferencias económicas entre los amos dueños según la cantidad de sirvientes negros que poseía. Fin de la cita. Por su parte, la doctora Cleopatra Barrios, también de CONICET y de la UNE, nos habla de algunos momentos de los carnavales correntinos de febrero, donde aparentemente va a llegar a tener algunas participación, algún protagonismo, el componente negro africano, afroamericano, ahí. Y comenta la cuestión de la figura de San Baltasar, cuya devoción popular a este santo negro comenzó en realidad como una imposición del clero y de la corona española a mediados del siglo XVIII. Y desde ahí, la fundación de la Cofradía de San Baltasar y Ánimas en 1772 en Buenos Aires. Y esta cofradía también desarrolló rasgos y prácticas propias de la cultura negra. Entonces nos dice Cleopatra que en medio de la dominación y la hegemonía de las representaciones religiosas católicas más ligadas al sacrificio, la penitencia, el recogimiento, el cuerpo visto como el lugar del pecado, desde el mundo católico, en oposición, las prácticas en torno al rey mago Baltasar, fue devenido San Baltasar de los Negros, expresó, por lo opuesto, formas diferenciadas de fe. Y ahí, en esta fe de incidencia, influencia negro-africana, va a sobresalir modos devocionales vinculados a la alegría, la liberación, a la exaltación del cuerpo también, el toque de los tambores y las danzas que van a ritmar y conformar un modo de conexión espiritual con la divinidad distinto del mundo católico, ¿no? Y entonces, estas articulaciones también complejizadas por otros mestizajes, otras transculturación, podríamos decir, con la herencia guaraní, va a ser muy relevante, nos dice ella, en la provincia de Corrientes, y va a resaltar que algunos investigadores lo presentan como un sincretismo sui generis. Sui generis. Entonces estamos hablando de culturas otras que se encuentran en choques culturales y donde parece subsistir siempre, pero transformado,
el componente que no es el propio de la modernidad. Incluso sabemos que lo que se llama sincretismo en realidad es la coexistencia de dos paradigmas culturales donde uno va a subvertir el hegemónico. No puede ser de otro modo. Si todavía hay rasgos indígenas y no solamente en la toponimia de cuña guaranítica, pero también en expresiones culturales afroamericanas, negras, es que estos grupos culturales, estas prácticas culturales, lograron resistir, adaptarse, transformar y, más que nada, subvertir el canon cultural hegemónico blanco moderno castellano y aparentar ciertos rasgos católicos y dejar o permitir o llegar a que sea un vehículo por algo muy distinto, ¿no? Incluso pagano, calificado de pagano en algún momento, ¿no? Entonces, en cuanto a esta cuestión guaranítica, sin querer extenderme demasiado y decir cosas que ustedes saben, pero para entrar en esta idea de frontería y heterogeneidad, viene bien resaltar y remarcar bien esta diversidad. No puedo hacer de otro modo. Antes de la conquista, en la zona al este de los Andes, en cuanto a lenguas, a lo largo del sur continente existía en este inmenso territorio que incluye ahora, bueno, toda Argentina y Brasil y otros, existían 20 familias lingüísticas. Ahora, y dentro de estas 20 familias existe, bueno, la familia Tupi-Guarani, que por su parte incorporaba a nómades, cazadores, recolectores, agricultores, que no registró textos escritos, una cultura escrita ni arquitectónica, eran culturas regionales que implicaban migraciones internas y la concreción a veces de estados ocasionales, pero estados que funcionaban como modo de gobiernos temporarios, colectivos. Las lenguas guaraníes, nos informa Sensabela, son 8 en total y pertenecen a la familia de la lengua tupi-guaraní. En la Argentina se hablan 5 lenguas de la familia tupi-guaraní: el chane, el ava guaraní, el embía guaraní, el guaraní correntino y el guaraní paraguayo. El Ministerio de Educación de la Nación, en un pasado recién, ha publicado una colección llamada Pueblos Indígenas en la Argentina, Historias, Culturas, Lenguas y Educación, como material de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Y ahí hay un fascículo particular, número 15, que va a insistir en la experiencia y la realidad cultural lingüística en Santiago del Estero y Corrientes, mostrando que en realidad quechua y guaraní son las que mayor número de hablantes poseen en Argentina, estas lenguas, luego del castellano. Existe, lo sabemos, lo saben ustedes mejor que yo, un bilingüismo en la provincia de Corrientes que va a variar según los contextos y las estrategias culturales, según también los estratos sociales, y esto va a expresarse también en términos de dominio y capacidades diferenciales en cuanto al uso del guaraní. Tanto el guaraní correntino como el guaraní paraguayo son lenguas habladas por personas que no se autoidentifican como indígenas. Y ello provoca un problema en el reconocimiento de la llamada diferencia cultural. Hay un problema del censo. El censo contempla las personas que se declaran como indígena o de descendencia indígena, pero al carecer las personas de esta voluntad
de presentarse como tal. La pregunta de esa encuesta no se aplica en hogares correntinos. En la legislación nacional, por otra parte, los derechos vinculados a las lenguas están planteados en tanto pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces, los derechos de los guaraní hablantes que no se identifican como indígenas quedarían por fuera del amparo de la Constitución y de la Ley de Educación Nacional, como están formuladas ahora. Pero hay la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que podría ampliar la concepción de derechos y tomar en cuenta la cuestión de las minorías nacionales, locales y regionales. Entonces, hay toda esta cuestión de educación intercultural bilingüe, que en realidad me enteré que fue iniciada por gestas populares y de maestros de escuelas rurales en Formosa y Chaco a fines de los años 70, inicio de los 80. Ahí, en Chaco, Formosa, la periferia de la periferia, podríamos decir, tenemos el inicio de este esfuerzo hacia una posible transmodernidad, ojalá, de la educación intercultural bilingüe, que todavía necesita de muchísimo apoyo y profundización. En octubre del 2004 se promulgó la ley provincial número 5598 que establece algo tan hermoso como el guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes. Sin embargo, de lo que supe, esta ley no se ha reglamentado aún. Y por mi aporte conocimiento personal, esta cuestión de los ritos populares de devoción a los santos populares, que incluyen a muchos santitos gauchos, que implican un sincretismo religioso riquísimo, una subversión incluso del mito o del rito católico. También fenómenos muy interesantes que Cleopatra Barrios ha estudiado cuando piensa en el gaucho Gil, que al inicio era una figura de rebeldia vinculada a la revancha, a la venganza, a la muerte, al asesinato, al mundo popular en búsqueda de su liberación en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y que con el tiempo su figura en la iconografía de Gaucho Gil, en el contacto con el mundo de la institucionalidad católica, religiosa católica, esta iconografía se ha sido paulatinamente suavizado, pacificado, y ahora últimamente en algunas producciones cinematográficas vuelve el rasgo más salvaje, entre comillas, pero más originario de un espíritu de liberación fuerte y radical por parte del pueblo, en contra de probablemente cualquier institucionalización. Y también la cuestión de la mercantilización moderna capitalista con la entrada fuerte de algunos aspectos de la modernidad capitalista en lo que se llama el interior, ¿no? Entonces, ¿para qué todo esto? Es para intentar o querer pensar desde esta realidad de la heterogeneidad, donde hay zonas de contactos, quizás una frontería, una invitación para cruzar el puente, ¿no? Conceptualmente también quisiera mencionar una inspiración que tuve en un texto de Palermo y Singanis de 2015, que se llama Heterogeneidad estructural y reexistencia en la escucha. Ahí algo muy interesante, la idea de indisciplinar las disciplinas de filosofía y etnografía a las cuales pertenecen las dos autores, para indisciplinar justamente
estas categorías modernas de filosofía y etnografía para llegar a pensar cómo la comunicación oral, el diálogo cotidiano entre mujeres, entre otras, de un sector comunitario ajeno al discurso preconstruido por la institucionalidad académica, un discurso que, sin embargo, y de modo esencial, está vivo y dinámico y, más que nada, sostiene la vida de la gente. Entonces, pensar la idea de conocimiento otro opuesto a la colonialidad del saber, un saber que sería configurado desde el siglo XVIII en ciencias sociales o las humanidades, como la llamamos ahora, conformada desde la ibris del punto cero, ¿no? La posibilidad aparente, pero artificial, de un horizonte epistemológico neutro, ¿no? Quien observa el mundo y lo describe con su pretensión de verdad científica, supone que no puede ser observable su punto porque parte de una pretensión de objetividad. Esto no existe realmente. Incluso en matemáticas existe la filosofía de las matemáticas. Pero las autores parten, pues estudian una comunidad de mujeres de Salta, del noroeste, se apoyan en el pensamiento de este gran filósofo argentino que es Rodolfo Kusch, que él estudió en los años 60-70 el modo de ser y de estar de comunidades andinas de Bolivia, por ejemplo, del altiplano andino, incluso Argentina. Y ahí hay el planteo de la posibilidad de poner en acto la potencialidad de un pensar emergente del hacer cotidiano en el espacio social donde pertenece el pueblo, los pueblos y las colectividades. Entonces, ¿de qué hablan estas mujeres tejedoras? ¿De qué se habla en un pueblo, en los encuentros informales, en los encuentros familiares, en varios momentos de la vida cotidiana? Se hablan de preocupaciones cotidianas, pero vitales. El poco trabajo de los hombres, por ejemplo, la falta de interés de los jóvenes preadolescentes en lo que se enseña en la escuela, lo muy caro de todo y de lo esencial. Se hablan de memorias familiares, memorias del campo, trayectos de migración a la periferia de la ciudad, las constantes migraciones internas desde el mundo rural al mundo de la periferia del mundo urbano. Todo igual y distinto a la vez, las carencias, los deseos, la vida urbana más difícil de sobrellevar, los dones de las tierras, los castigos de los que la despojan. ¿Y qué tal de la música popular? La cumbia, el chamamé y, ¿por qué no, la copla, ¿no? Una compleja, entonces, constitución cultural donde interviene lo criollo, lo guaraní y, ¿por qué no, lo afrodescendiente, reconocido o no, tapado, silenciado, subalterno. Los chismes del pueblo, quizás de los barrios, una necesidad de saberse conectados, no solos, incluso en el maldecir, no sé. Acudiendo a Kusch, otra vez, Rodolfo Kusch, él dice, no hay rechazo de lo tercero. ¿No? Lo tercero está aceptado en su vida cotidiana, en esa zona donde se mueve la opinión, el hogar, el amor, el lunfardo, el tango por la mitología diaria. Tales mundos hoy y aquí constituyen una amalgama de prácticas, creencias, costumbres, vivencias, temporalidades, procedentes de distintas memorias, cuya heterogeneidad se entrama en esa red simbólica de las mujeres que tejen, que conversan, que dialogan, que protestan con sus manos y sus bocas. Entonces, nos preguntamos, ¿puede ser ahí presente un pensamiento seminal? Un pensamiento, como decía Kusch, que apunta, aunque miseramente, humildemente, sin gran categorías filosóficas profundas,
apunta a conciliar los extremos desgarrados a que se reduce, en el fondo, la experiencia misma de la vida, el mantenimiento de la familia o simplemente, y no es poco, buscan la amistad salvadora. Probablemente podemos pensar en la expresión de un sentir pensar, una razón que no puede evacuar lo cotidiano, lo sensible, lo presente, epidérmico o profundo existencial. ¿Qué implica estas migraciones décadas tras décadas del mundo rural al mundo suburbano del centro? Es una cuestión de choque, de colisión cultural, más que una coalición. Son mundos que se encuentran en trances de ajustes y desajustes, como yo decía antes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay una cuestión de centro-periferia también que trabaja ahí. Kusch lo describe en sus palabras, dice, la cultura blanca urbana o blancoide se mantiene separada de la popular, mirándola desde afuera, desde arriba. En esas localizaciones populares, y no puede negarse ahí la dinámica conflictivamente interactiva. Un problema radica, como él lo escribe desde su paradigma inspirado en el marxismo, la profunda identificación de la clase media o varias partes de la clase media con la así llamada cultura occidental, en tanto esta proclama aquella como una forma universal de vida, en virtud de la impermeabilidad, dice Kusch, de dicha clase, se generaron las contradicciones en las cuales se debate la humanidad actual. El juicio con que todo integrante de la misma clase juzga a dicho pueblo del interior. Hay que matizar las cosas y profundizar. Kusch, él habla en su lugar y momento de enunciación inspirado por el marxismo, que es solamente una de sus herramientas conceptuales, pero habla desde la estructura de clase. Desde la modernidad actual, desde la decolonialidad, se trata más de una cuestión de raza, una racialización devenida desde la colonia y persistente hasta nuestros días. Si tomamos Quijano como punto de arranque conceptual, él nos dice que la formación de las relaciones sociales fundadas en la idea de raza, una categoría mental moderna, una idea, una invención, entonces, como dice él, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas, indios, negros y mestizos, categorías unificadoras de la diversidad que existía dentro de los afrodescendientes o de gente de África, venida de África como esclavos. La gran diversidad lo vimos que existía en lo que terminó unificándose en el término indios, ¿no? Y etc. Entonces, esta nueva forma de relación social, esta nueva vida, este nuevo modo de vivir que se llama colonialidad, en realidad fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuesta desde la conquista, más allá del derrumbe del sistema del colonialismo, más allá, perviviente incluso al momento de emancipación que fueron las construcción de las independencias, que fueron gestos, sí, de emancipación iluminista, pero no gestos de liberación plena en el sentido que lo entiende el filósofo argentino de Mendoza inicialmente, que se llama Enrique Dussel y que trabajó acá en la UNE, ¿no? Todo esto para decir que si tenemos una colonialidad del saber que va a definir qué es lo que es valioso para entenderse como
saber, producción de conocimiento, pues se puede incorporar en unas de las categorías modernas que son sociología, filosofía, antropología, historia, dejando afuera lo que se puede pensar como sentipensar, como sabiduría, como memoria ancestral, como chamanismo, como rituales antiguos, transformados también y transculturados. Hay que hablar de una colonialidad del saber y una lucha que existe desde el inicio, donde existían y siguen existiendo otra forma de arraigo. Y si pensamos en esta posibilidad de otro arraigo, una posible reexistencia en la cotidianidad, en vínculo que sea con la Pachamama para la gente y las poblaciones vinculadas y existentes en el noroeste, o vinculada con una posible inspiración en el paradigma de la tierra sin mal, más propia del Gran Chaco, pensar desde otros ciclos, otros horizontes, otras categorías, en diálogo con las categorías existentes, por supuesto. Nuevos ritos guaraníes o afros, superpuestos a los naturalizados por la cultura oficial. Una posible reexistencia, una geocorpopolítica de la vida cotidiana. Una vida cotidiana que se va a enunciar incluso desde las mujeres racializadas o subalternizadas. Pues ahí, en sus tejidos discursivos y emotivos, se perfila una construcción de sentido, un mantenimiento de la vida. Y entonces, todo esto me llega a hacer y a pensar y a decir cómo no habrá de ser relevante una noción de frontería, ¿no? Y podríamos incluso proponer una metáfora, ¿no? Gente de letras nos gusta, nos importa. Si prestamos atención a la existencia del mito popular de la mujer guaraní, la nana, madre aparentemente del prócer San Martín. Y sabemos, una mujer de mucho poder en su momento, de nombre Rosa Guarú, transculturándose el apellido en Cristaldo. El cuerpo de la mujer guaraní, también transculturado, pero donde vive todavía el mundo guaraní, una lengua del cuidado de la mujer, de la madre, la lengua del buen vivir tecopora, como metáfora de una producción alternativa de sentidos y significados para toda una región, en periferia de una modernidad tantas veces oscurizantes, un centro, otro, todavía por definir. Desde el paradigma otro, en comunicación con la parte emancipatoria de la modernidad, la parte buena de los cercadores, como decía Arguedas. Si me permiten completar mi intervención, yo estaba hablando desde la frontería, ¿eh? La posibilidad de conformación de un tercer lugar, un lugar alternativo que contempla ambos mundos, ambos paradigmas, y pensándolo así, podríamos pensar la posibilidad, que me olvidé mencionar, pero que podría ser interesante, un concepto de transliteraturidad. Si logramos cruzar el puente entre ambos paradigmas y transformar esta frontería en un lugar de enunciación, en justicia, en condiciones de justicia epistémica, como lo decía Juan Ventura de Sousa Santos, una posibilidad de concreción en realidad de transmodernidad, como decía Dussel, esta transliteraturidad no podrá ser o no podrá evitar
escuchar, como proponía Palermo y su colega, su amiga, una escucha atenta al paradigma otro. La voz de la frontería se va a expresar en un paradigma y en una lengua que no es una de las 5 lenguas imperiales que son francés, inglés, alemán, portugués, castellano. No, va a provenir de una voz individual que se hace cuerpo social y que se expresa desde la lengua y el paradigma otro con respecto a la modernidad. Siendo así la cosa, el diálogo es obligatorio para traducirlo a nuestro conocimiento, a nuestra sensibilidad. Y esta transliteraturidad va a necesitar de nuevas herramientas de crítica estética, de crítica literaria, que por supuesto van a tener en cuenta las que existen y que conocemos y que a las cuales también se intenta acotar y contradecir y ampliar, pero sigue siendo el canon crítico literario una herramienta también colonizante. Tiene esta vertiente colonizante, el canon crítico literario, como el canon literario tiene una vertiente colonizante. No todo puede entrar en el canon, por supuesto, por eso se llama canon. Pero ¿qué es lo que se estudia de modo privilegiado? Es el canon. Pensar la transliteraturidad sería el momento de pensar, concretar una transmodernidad donde hay un diálogo superador, una mutua fertilización, como dice Dussel, entre la parte emancipadora, las categorías en su humanismo moderno, que se complementan obligatoriamente con paradigmas, con voces que han sido las de los oprimidos históricamente. La voz calladas de los pueblos sin archivos, de los condenados de la tierra, si queremos ir hasta ahí, ¿no? Entonces, me parece un complemento importante, pues estamos en una feria que contempla la literatura y les planteo esto inspirándome en Dussel, en Palermo, en esta reflexión situada desde el sur, que para mí me permite también pensar muchas cuestiones de colonialidad, de colonialismo interno, de eurocentrismo que existen también en Canadá. Así que les agradezco su paciencia y quería asegurarme que se incorporará este complemento conceptual programativo todavía por definirse en diálogo. Me despido acá, que tengan una muy, muy linda feria y que pueden contemplar varios encuentros en la diversidad. Muchas gracias.